Bueno, saludo a la amada iglesia, a los hermanos y a los amigos, con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos con los cambios y las modificaciones de los versículos bíblicos en la versión Reina Valera 1960, comparándolo con el Textus Receptus para ver la grosería, el atropello y lo alevoso que es esto. Por eso tenemos otro evangelio en la gran mayoría de todas las iglesias. Me acuerdo, esto le voy a poner en contexto, porque es bueno que usted lo escuche. Hace muchos años, una vez que surgió esta versión bíblica, he escuchado testimonios de personas que en esos días ellos eran jóvenes y estaban en el servicio de Dios en la iglesia. Y comenzaron a aparecer invitaciones para aquellos que querían trabajar de ministro. ¿Qué tenían que hacer? Presentarse en tal lugar, hacer ciertos cursos y se le daba una iglesia y un sueldo para trabajar. O se le daba un sueldo para evangelizar, ser misionero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se presentaba en todos lugares para el que quisiera tener tal actividad. Entonces yo tenía conocidos, personas que conozco, y escuché de ellos cuando venían y le decían, che, mira, sabes que ahora para trabajar, para predicar te pagan. Como ellos conocían la verdad, le decían, mira, yo nunca voy a predicar el evangelio por dinero, solo voy a predicar gratis, siempre voy a predicar gratis. No, pero ahora lo que pasa es que vos podés ir a estudiar y te pagan, platita fresca en el bolsillo. Le decía, yo nunca voy a hacer eso, yo voy a predicar el evangelio por gracia y por amor. Yo no voy a ir a ningún lugar para que me paguen nada. Eso decían ciertas personas que yo escuché el testimonio de ellos y de otros. Después escuché el testimonio de otro, en donde un hermano fue a verlo a otro, en esa época, con fin musical. Pero en la charla y todo esto salió que el asunto de la persona de la casa era que él ahora estaba estudiando para poder trabajar de pastor. Entonces le pregunta a la persona que lo fue a visitar por asuntos de música, pero salió la charla esa, y así que está yendo al seminario, sí, dice, porque hablé con las personas que ya conocen el tema, y creo que es bueno, es lo mejor, dice, porque no me voy a tener que ocupar más de buscar trabajo. Me dan un lugar para predicar, enseñar, y yo de ahí me ocupo solo de eso. Bueno, de esta manera vinieron introduciendo mentes, personas inapropiadas, personas totalmente con una mentalidad equivocada, y de esa manera los que tenemos hoy son los hijos y los nietos de esa gente, de ministros, de licenciado, de reverendo, de profesor en teología, por negocio. Y esos son los que distribuyen la fe, esta fe de la Biblia Reina Valera 1960. Calamidad, desastre. Entienda cómo son las cosas. En aquel entonces, ni bien salió esta Biblia, hacían todas esas ofertas. Las personas que en esos tiempos eran jóvenes y tenían cierta edad, recibieron todo este tipo de ofertas. Y los nietos hoy están en todo este negocio. De muchos. Otros no, porque nunca iban a hacer eso. Bueno, lo digo para que usted entienda el mundo en el que vivimos y tenga información un poco de lo que pasa. El asalariado, como dijo Jesús, no sirve a Dios. Esto no significa que el hombre de Dios, llamado por Dios, el Señor no le provea para que él se ocupe a tiempo completo de la obra, pero llamado y elegido por Dios, no por conveniencia personal. ¿Me entiende? Haga la diferencia. Vamos a ver algo que comenzamos en el programa anterior, que realmente es tan bochornoso esto, realmente es terrible. Son donde Dios habla del amor,
está tan cambiado eso, que es una cosa tremenda. Lo voy a mencionar por el desastre que es. Primero los Corintios 13, 4 al 5, versión Reina Valera 1960, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, es el primer cambio. No hace nada, no se envanece, no hace nada indebido, ahí está el segundo cambio. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué dice en el primer cambio? El amor no es jactancioso. ¿Qué tenemos? El amor o la caridad no hace sin razón, no hace cosas sin sentido. En donde dice, no hace nada indebido, no es injuriosa. Y donde dice, no guarda rencor, dice, no piensa mal. ¿Va a poder hacer el mismo sermón, la misma predicación con esos cambios? Imposible. Veamos en el 1 Corintios 13, 6. Versión Reina Valera 1960 dice, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Mire lo que dice el Textus Receptus. No se recrea en la injusticia, más se recrea en la verdad. ¿Va a predicar lo mismo? Lo espero, ¿eh? Lo espero. No, sí, estos son cosas tremendas, tremendas. Es demasiado. Es mucho. Usted va a predicar totalmente, como le digo, otra cosa, otro universo, pero para eso hicieron eso. Necesitaban gente ambiciosa de dinero, de buscar comodidades para sí mismo, ajena al sentir de un hombre de Dios. Y bueno, ahí está. Todo el ecumenismo metido e imposible de tratar, ¿no? Este es un versículo que me interesa por el cambio, porque ese cambio lleva siempre a otro término, a otra enseñanza y a otra educación, por supuesto. Primero los Corintios 14, 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. De confusión tenemos nosotros. Obviamente Dios no tiene confusión en sus cosas. Se pueden confundir los enemigos de Él, pero Él no tiene confusión, ni es confusión para sus hijos, sino es paz. Bueno, vamos a ver qué realmente dijo el Textus Receptus, porque no hablo de eso. Porque Dios no es Dios de disensión, Dios no es Dios de división, sino de paz. A ellos lo que les interesaba era que haya división y que no quede ese testimonio de que Dios no es Dios de división. Entonces todos esos lugares en donde Dios habla de que no es de división, cambiado. ¿Va a predicar lo mismo? Un poco difícil. Pues Dios no es Dios de disensión, nosotros tenemos de confusión. Dios no es Dios de divisiones, sino de paz. Después de que se vino esta Biblia y aquellos que fueron a predicar, a venderse a los seminarios por dinero, ¿qué pasó? Divisiones a no más poder. Claro, si esta Biblia dice que habla de división. Y después ellos se burlan de la división, que la generaron ellos mismos con los cambios en la Biblia. No, si esto es tremendo. Acá hay un versículo que yo quiero leerlo sobre ciertas cuestiones lo que dice uno y que dice el otro. Primero los Corintios 14, 35, versión Reina Valera 1960 dice, y si quieren aprender algo hablando de las mujeres, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La oración es ¿por qué es indecoroso? Voy a lo que dicen ahí. ¿Por qué es indecoroso? ¿Qué dice el Textus Receptus ahí? Porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la congregación. Ahora, acá se está refiriendo a que la mujer no tiene que predicar, no tiene que contar una revelación, dar su testimonio, nada, porque es indecoroso, porque es deshonesto. No. Está hablando de cuando las mujeres entre ellas se hablan a sí mismos mientras se predica en el culto, mientras se enseña. Eso es deshonesta cosa. ¿Qué hacen mucho? Lo aplican a que nada tiene que hacer la mujer. Bueno, eso no es lo que está determinado por Dios para hoy. No está determinado eso. Y otros son muertos. Mire cómo cambiaron aquí. Entonces, vamos a ver si no es otra predicación. Primero a los Corintios 15, 6, versión Reina Valera 1960.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Jesús se le apareció resucitado físicamente a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Bueno, estarán en un momento de la siesta, habrá sido que el apóstol Pablo hablaba, entonces estaban durmiendo porque era la siesta. Duermen. Bueno, se lo puede entender así. ¿Qué dice el Textus Receptus? Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Está hablando claramente de que ya murieron. Pusieron, otros duermen. Y de ahí se genera otra doctrina, al gusto del consumidor, ¿vio? Veamos esto que lo he hablado muchas veces, y cuando lo miro digo, qué terrible esto, ¿no? Pero no sabía que estaba cambiado. Veamos esto que dice que es tremendo. Primero a los Corintios 15:51, versión Reina Valera 1960, tenemos esto. Y aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que nadie conoce sino Pablo y que ahora lo da a conocer, deja de ser misterio. Pero es misterio para el que no lo conoce hasta que Pablo lo habla. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos. Ya hemos visto que acá pusieron y otros duermen. Acá no todos dormiremos. Siguen con el sueño, con la... ¿Qué dice el Textus Receptus ahí? Escuche con atención. Y aquí os digo un misterio. Todos ciertamente resucitaremos. No está hablando de ningún sueño, ni de dormir, ni de nada. Todos ciertamente resucitaremos. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos en la siguiente oración en la versión Reina Valera 1960? Dice, pero todos seremos transformados. ¿Qué dice el Textus Receptus? Escuche bien. Mas no todos seremos transformados. Al revés. Exactamente al revés. Se lo leo de nuevo. Que dice la Reina Valera 1960. Pero todos seremos transformados. Lo hablé muchísimas veces. ¿Qué dice el Textus Receptus? Mas no todos seremos transformados. ¿Y en qué quedamos? Yo me quedo con el Textus Receptus. Toda una perversión total. Veamos esto, lo quiero hablar porque acá es el tema dinero, ¿vio? Y cuando se trata del tema dinero se ordena todo para poder esquilar y para poder sacar lo que sea. Y no hablar como Dios habla ni como Dios lo define, sino que le dé los pasos necesarios para exprimir, ¿vio? Fuera de la voluntad de Dios, para el saqueo, sería el tema. Cada primer sábado, ya le he comentado, la Biblia habla del sábado, que la iglesia, claro, bueno, eso no se conoce en esta generación, pero en este siglo, pero la Biblia habla del sábado. Y el sábado define muchas cosas y deja en claro muchas cosas, como que si no está, se hace cualquier cosa. Veámoslo. ¿Qué tenemos hoy nosotros? Primero a los Corintios 16:2. Cada primer día de semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, Pablo no quería que mangueen o saqueen a alguien cuando él estaba. No quería saqueo en la iglesia, ¿vio? Entonces saqueo, bueno, era contemporáneo de Pablo, pero con S, era no con Z, ¿vio? El nombre o la palabra. Cada primer día de semana. No sé si para usted esto es interesante esto, ¿eh? Cada primer día de semana. Ponga aparte algo. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Cada primer sábado. Acá dice cada primer día de semana. Hay una diferencia y no quiero predicar ahí. Cada uno de vosotros aparte en su casa. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, no definen dónde. Y ellos dirían, ponelo en la iglesia. Traelo al siervo del Señor. ¿Qué dice el Textus Receptus? Cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere,
para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. O sea que Pablo no era el de forzar a nadie, sino que lo haga de su propia voluntad, en su libre albedrío, y le dijo, tenelo en tu casa, no en la iglesia. Y el día que tenía que hacer eso era el sábado. Lo vamos a dejar para más adelante en el resumen general, después de haber hablado de todo, vamos a tratar el tema el sábado particularmente. ¿Por qué los taparon? Hay cosas tremendas que van a salir ahí, pero después que terminemos la presentación, va a ser un estudio aparte. Entremos ahora en 2 Corintios. Usted ya notará los tremendos cambios, las formas, cómo el apóstol Pablo manejaba el asunto de la iglesia, ordenado por el Señor, y las cosas cambiadas que tenemos hoy. Eso va a ir viendo usted. Aún en el tema de la ofrenda mismo. La ofrenda la tenía el hermano en su casa y se la daba a Pablo cuando venía. Hoy le dirían a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, hermano, y después, no, acá nadie trajo nada, hermano, ¿no? Ah, usted trajo, ay, qué lástima, sabe que no lo anoté. Así es hoy. 2 Corintios. Vamos a ver algunas cosas, cómo cambian palabras, para que usted esté en otra cosa. 2 Corintios 1:4 dice, voy a leer la oración esa nada más. A los que están en cualquier tribulación, que dice el Textus Receptus, a los que están en cualquier angustia. Parece lo mismo, pero están introduciendo una palabra que a usted lo va a llevar a algún otro pensamiento. Mientras que si tiene a cualquier angustia, es muy personal el tema. Se está manipulando ahí. Los cambios de palabras son cosas tremendas. Estoy mirando los versículos porque todo no lo puedo mencionar. Veamos cómo dice, en donde habla de cómo actúa Satanás, cómo nosotros tenemos una forma distinta de expresar que también es distinto entender. 2 Corintios 2:11, versión Reina Valera 1960, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no tenga ventaja. ¿Es de eso habla? ¿De que tenga ventaja? Para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. No habla de que tenga ninguna ventaja, que no seamos engañados. ¿Va a predicar lo mismo? No. Es otra prédica, es otro sermón, otra enseñanza, otro mundo. Es mercaderes falsos de la palabra de Dios. 2 Corintios 2:17, versión Reina Valera 1960, dice, pues no somos como muchos que medran, esto quiere decir que inflan, que agrandan, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bueno, eso tenemos hoy, que medran falsificando la palabra de Dios. Medran, es que predican y bueno, lo agrandan un poco, lo ubican un poco, armonizan con la necesidad del ministro del momento y dice lo que le viene mejor al juego, ¿vio? Como si esto fuera eso, pero así es la acción. ¿Qué dice el Textus Receptus? Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, que andan vendiendo. ¿Quién da más? El que pone tanto, voy a su congregación. Por ahora estoy cobrando esto, pero si hay un adicional, bien, primero usted. Usted primero tiene la bendición quiero decir, yo tengo la bendición. El fraude es la manipulación esa, ¿vio? Mercaderes falsos, mercaderes que vendedor, comerciante, negocio, eso es. ¿Va a hablar lo mismo usted? No, de ningún modo. En donde nosotros tenemos ciertas palabras, ellos ponen otras y modifican totalmente el mensaje, el entendimiento, y de ellos pueden generar luego toda su falsa doctrina. Fíjese que estas palabritas, así como voy a leer esto, lo hacen en varios lugares y hacen toda la diferencia para la prédica.
Segunda a los Corintios 4:3, versión Reina Valera, 1960, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Quiere decir que si nosotros, esa iglesia es falsa, ahí encubren, entonces ellos se pierden. Más o menos así sería, ¿eh? Entre los que se pierden está encubierto. Y sí, en realidad, pero de eso habló, no. Sobre lo mismo con otro objetivo, otro panorama y otra definición. A los que se pierden está encubierto. ¿Habla lo mismo? No. No. Ahora vamos a ver cómo introducen una palabra cuando no se habló de esa manera. Si el Señor no lo habló, si el Espíritu Santo no lo habló así, ¿quién es usted para corregirlo? Digo, porque acá lo corrigieron. Es como que el Espíritu Santo no se dio cuenta en ese momento que era mejor otra palabra. Entonces ellos dijeron, acá te ayudamos, Señor. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 14, versión Reina Valera 1960, dice: sabiendo que el que resucitó, esa es la palabra, el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabiendo esto, escuche bien, que el que resucitó, ¿sabe que esa expresión así hace que Jesús es un mentiroso? Ya hemos visto que en un lugar Jesús dice ciertas cosas y en el mismo pasaje lo desmiente. Miente, digamos. Sería, hoy decide, miente. Ahora Jesús habló en tal lugar una cosa y acá miente. Qué terrible, ¿no? Entonces, usted puede armar otro tipo de cosas, pero la mentira va a surgir. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Él. Esto está diciendo que el Padre resucitó a Jesús, porque si Él no se resucitó a sí mismo, el Padre lo resucitó. Y si es así, entonces cambia todo el mensaje, toda la predicación. Veamos qué dice el Textus Receptus. Estando cierto que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Al cambiar la palabra levantó, usted tiene otra prédica. Otra prédica absoluta. Bueno, ¿eso por qué lo hicieron? Porque no le quedaba bien eso de que Jesús resucitó por sí mismo. Y pusieron ahí que mintió, ¿vio? Ahí hay una mentira tremenda, no voy a hablar de eso. Una mentira tremenda acerca de Jesús, es eso. Vamos a volver a eso que le dije, que tenga palabras como cambian todo. ¿Y qué consentimiento? Sería el título. Segundo a los Corintios 6, 16, versión Reina Valera 1960. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bien. Muy conocido esto. Habitaré y andaré entre ellos. O sea, ellos están ahí y yo en medio de ellos. ¿Qué dice el Textus Receptus? Habitaré y andaré en ellos, no entre ellos. En ellos, quiere decir dentro de ellos. ¿Va a predicar lo mismo? Lo sigo esperando. Textus Receptus dice que andaré en ellos, no entre ellos, en ellos. ¿Va a predicar lo mismo? No. Vamos a hablar algo que eliminaron totalmente, porque cuando tú tienes esto, solamente hablas la mitad. Solamente entiendes la mitad y te falta el entendimiento. Porque esta es una Biblia así. Segunda a los Corintios 7:9, versión Reina Valera 1960, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Ahí está el título. Para arrepentimiento.
porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ahí no habla de arrepentimiento. ¿Por qué? Arrepentimiento es un acto. Reconocimiento del mal. Aceptación de lo que Dios dice. Eso es arrepentimiento. Reconocer a Dios. Después tiene otro aspecto, pero ese es el principal. ¿Eso habló ahí el apóstol Pablo? No. La mitad es eso solamente. El apóstol Pablo dijo, sino porque fuisteis contristados para enmienda. ¿Qué es una enmienda? Enmienda es arrepentirse de algo, sea bueno, sea malo, sea como fuese, que se sabe que no favorece algo bueno o protege. Entonces, ¿qué hace? Una enmienda lo que hace es corregir esa deficiencia o ese problema. Entonces, si uno se arrepiente de algo, luego debe corregir el mal que hizo. Acá no te habla de corregir. Solamente dice arrepentite y listo. Entonces, como en la iglesia todos hablan de arrepentirse, pero no de corregirse, entonces todos viven cualquier cosa. Porque le predican la mitad, nada más. Porque el arrepentimiento en sí verdadero es con enmienda. Y por eso va la palabra enmienda. La enmienda implica arrepentimiento y corrección. Arrepentimiento es reconocer, pero no corrige. Tremendo. Y así son la iglesia y todos esos lugares, ¿no? No, sí, son cosas, mire, estoy mirándolo, son muchos versículos. Voy a hablar aquí de un lenguaje que tiene que ver con la ofrenda para los santos, para los pobres en Jerusalén, que hoy se toma todo eso para trasladarlo a cualquier contexto donde Dios no habló ni nada. Pero bueno, ya sabe usted que hay, dígame licenciado, apóstoles, profetas y muchos otros que no, lo que realmente la Biblia dice no importa. Segunda a los Corintios 9:5, versión Reina Valera 1960, dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Ahí está el cambio, vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. ¿El Textus Receptus habla de generosidad? No. ¿Va a hablar lo mismo? Por supuesto que no. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y apresten primero vuestra bendición antes prometida, para que esté aparejada como bendición, no generosidad, y no como de mezquindad. ¿Qué tenemos nosotros? Y no como de exigencia nuestra. ¿Qué dice ahí el Textus Receptus? Y no como de mezquindad. ¿Va a predicar? Olvidaos. Veamos por aquí cómo siguen cambiando las cosas y cómo va a entender. Había pasajes y lugares bíblicos que los miraba como está en la versión Reina Valera y era inmanejable el asunto, inmanejable. De acuerdo a las palabras, de acuerdo a la definición de palabras y a lo que se hablaba ahí, imposible. Este es uno de los casos imposibles. Porque ¿cómo hace usted? Porque está todo cambiado. Segunda a los Corintios 10:5, versión Reina Valera 1960 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando argumentos, dice. Bueno, a eso se redujo a la mínima expresión porque Pablo dijo, destruyendo consejos. Consejos, no argumentos. Es el polo de un extremo al otro las cosas. Luego dice, conocimiento de Dios, ciencia de Dios, pero al final, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo hace usted para llevar cautivo el pensamiento de otro? No sé, pregunto. ¿Cómo lo lleva?
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo hace? ¿Qué dice el texto recepto? Y cautivando en obediencia del Cristo a todo entendimiento. No está hablando de lo mismo, no está hablando de pensamiento. Está hablando de entendimiento. ¿Cómo va a hablar lo mismo? Y cautivando en obediencia del Cristo a todo entendimiento. Usted sí puede entender y ese entendimiento usted sí puede estar cautivo a la... Pero el pensamiento, ¿cómo hace? ¿Vio que es una burla eso? Es una grosería total. Veamos algo que nos han quitado para ello poder ser. Fíjese, esto mata y destruye todo aquellas cosas que hoy en día se hacen, si usted tiene el texto receptus. Con lo otro no, porque lo igualaron para abajo, ¿no? Segunda a los Corintios 12:11, versión Reina Valera 1960. Ya me excedí, pero voy a mencionar igual esto, cuanto al tiempo. Quiero mencionar esto para cerrar porque es sumamente importante. ¿Qué dice? Segunda a los Corintios 12:11. ¿Me he hecho necio al gloriarme? Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. El cambio es que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Qué dice el texto receptus ahí? Que los sumos apóstoles, aunque nada soy. Si hablamos de sumos apóstoles, entonces hay solamente 12, no hay más. Por lo cual, igualaron para abajo grande o solamente apóstoles para que ellos puedan serlo hoy en día. Pero si es sumo, nadie puede ser. Bueno, hasta aquí llegamos en esta audición, continuamos en la próxima. Usted está viendo y pensará, ¿cómo me manejo con la Biblia Reina Valera 1960? Y va a ser imposible si no tiene el otro texto. Y teniendo el otro texto es imposible ese porque no habla lo mismo. Bueno, Dios le bendiga a todos y hasta el próximo programa, si Dios así lo permite.